Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a dar paso a la segunda sesión del ciclo Arquitectura, Arquitectos y Proyectos Digitales en el año 2004, más allá del BIM. Estas sesiones las hacemos en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid a través de su vicedecano, Pablo Larquiaga, que bueno, sé que está conectado online con nosotros, nos estará viendo, entonces aprovechamos para saludarle. Y esta segunda jornada va a tratar sobre dos temas muy interesantes en la actualidad, como son las aplicaciones de inteligencia artificial, tema que está en boca de todos y que todavía estamos un poco despistados, y los ponentes nos van a dar luz sobre qué está sucediendo en este ámbito, y las ventajas y las limitaciones del diseño paramétrico. Creo que estas dos herramientas están cambiando la manera de enfocar el ejercicio profesional por parte de los arquitectos y expandiendo nuestras capacidades en nuestro ejercicio profesional. Y desde el COAC siempre queremos impulsar la difusión y el uso de estas nuevas herramientas que yo creo que nos van a dar a los que las utilicen una ventaja competitiva en un mundo tan cambiante. Voy a hablar de los ponentes. Roberto Molino, que ya hizo la primera jornada, es arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña en el año 2007, máster en estructuras por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2010 y es el director de Modélica, que es una consultoría, la principal consultoría en España, especializada en la digitalización del sector de la construcción. Hemos estado charlando antes un rato y me he impresionado que ya están cerca o por encima de los 100 empleados, con lo cual, bueno, está a la altura de los principales despachos de arquitectura del sector en cuanto a número de empleados, es impresionante. También es profesor asociado de la IE, School of Architecture and Design, donde dirige el programa Bulltech y da clases de diseño computacional, BIM y gestión de la tecnología. En su consultoría colaboran en proyectos de estadios, aeropuertos y otras infraestructuras de gran complejidad, siempre en la gran escala. Y además colaboran en la implementación de tecnologías de diseño en empresas y organizaciones de todos los tamaños. Antes de Modélica, Roberto fue arquitecto y especialista BIM en IDOM y en Sener. Y el segundo de los ponentes, también de Modélica, es Francisco Tabanera, arquitecto por la UPC, Universidad Politécnica de Cataluña en el año 2016, máster en diseño avanzado y arquitectura digital por el ISABA en el año 2011, socio y director del área técnica de modelado complejo de Modélica, profesor también en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde dirige el trabajo fin de máster sobre metodología y gestión BIM de proyectos, construcción y activos inmobiliarios. En su trayectoria trabajan desde la gestión de proyectos de gran escala, estadios, hospitales y centros comerciales, como en la introducción de tecnologías de diseño en empresas y asociaciones, tanto en Europa, en América del Sur y en Oriente Medio. Antes de Modélica es reseñable su experiencia como arquitecto y diseñador en la Sagrada Familia, donde hay unas estructuras y unas geometrías muy complejas y unos requisitos de construcción muy sofisticados, que están fuera de los estándares de lo que solemos hacer los arquitectos habitualmente. Entonces, bueno, les doy paso para que comience su charla. Genial, gracias. Pues Miguel, muchas gracias al COAC por recibirnos, ¿no? y abrazarnos aquí en Coruña, y gracias también al COAM por organizar estas sesiones, donde nos dais oportunidad de hablar de algo que nos apasiona, que es la tecnología, en sus múltiples facetas y cómo afectan al ejercicio de la profesión, a lo que es ser arquitecto. Ambos somos arquitectos y con experiencia pasada haciendo diseño y trabajando en construcción. No voy a detenerme, Miguel nos ha presentado mucho mejor de lo que seguramente haríamos nosotros. Simplemente comentar que esta sesión tiene dos partes. Una parte vamos a hablar de diseño paramétrico, vamos a empezar hablando de diseño paramétrico y después hablaremos de inteligencia artificial. Son dos temas que parecen un poco, como dirían los modernos, hype, ¿no? Es como el tema hype, sobre todo la parte de inteligencia artificial, pero realmente están muy vinculados porque son dos formas, o tú los has llamado herramientas, yo pienso en metodología, paradigma, por usar una palabra un poco más pedante, son dos paradigmas que nos ayudan a resolver problemas. El diseño paramétrico lo hace construyendo sobre reglas y relaciones que son explícitas, y la inteligencia artificial se aprovecha de un entendimiento quizá un poco más opaco, menos claro de esas relaciones, ¿no? Para
sin preocuparse demasiado por ellas, sin preocuparse demasiado por entender las reglas, intentar resolver problemas. Entraremos en detalle en ambas cuestiones. Francho hará la primera parte hablando de diseño paramétrico, y yo me centraré en la segunda. Y lo que esperamos es que haya preguntas, bien, ¿no?, que los que tengáis preguntas las hagáis al final de la sesión, y que esto pues pueda derivar en una pequeña conversación acerca del futuro de la profesión y de cómo esto, más que una amenaza, es una grandísima oportunidad para los arquitectos donde quiera que estén, ¿no? Entonces, sin más, Francho, cuéntanos qué es el diseño paramétrico y perfecto. Avanzamos. Bien, pues la primera pregunta es ¿qué es el diseño paramétrico? Porque puede haber múltiples definiciones y para cada persona puede significar una cosa diferente, y no por ello ser incoherente, ¿no?, y no ser correcto. Por un lado, pues tal y como construían los griegos, que a partir del diámetro del fuste de una columna de un templo se podía hacer el templo completo, ¿no? Era un parámetro que podía definir las proporciones del templo completo. O en arquitectura asiática también tenían sus proporciones. Es arquitectura paramétrica, ¿no? Hay un valor que define el resto del edificio. O sea, puede ser una definición que está más allá de la tecnología, pero es correcta. También, si vemos ejemplos por internet de cosas cosas que podemos entender sobre qué es el diseño paramétrico, una rama muy importante también puede ser que es una manera de evitar retrabajos, ¿no? Si en vez de tener que dibujar una cosa n veces hasta que doy con el diseño correcto, logro que haya un sistema que me permita hacer múltiples variaciones de forma sencilla, pues es una ayuda que nos puede ir muy bien, ¿no? Eso también sería diseño paramétrico, ¿no? Con algún valor puedo hacer modificaciones en el modelo, en el proyecto, para no tener que volver a hacer retrabajos, ¿no? Una cosa que supongo que la mayor parte de la gente que oye hablar de diseño paramétrico creo que piensa en algo así, ¿no? Al final son concursos de arquitectura en los que pues empieza a haber formas raras con las que pues parece que somos más interesantes, que nuestra propuesta es más interesante que utilizando formas menos orgánicas, ¿no? O menos paramétricas. Sí. Pues también es una manera, y creo que es la más extendida de pensar en el diseño paramétrico, ¿no? Pero va mucho más allá de todo esto. Ya que hablábamos de mi pasado en Sagrada Familia, para mí, estoy hablando, no sé, año 2010, puede ser, o sea, esto hace ya muchos años, para mí el diseño paramétrico en ese momento también era una manera de domar la geometría, ¿no? Cuando tienes que hablar de hiperboloides, paraboloides, conoides, catenarias, ¿cómo modelamos eso, ¿no? Si a mano ya es complejo, un ordenador nos puede ayudar, y al final darle ciertas reglas paramétricas nos ayuda a poder llegar a soluciones de una forma más eficiente. Y otra manera en la que veo yo, o se puede pensar también en el diseño paramétrico, en cómo nos puede ayudar, es optimizando diseños. Este es el Museo de Sumaya en México. Hay un artículo muy interesante que habla de cómo pasaron del diseño paramétrico a poder fabricarlo, ¿no? Que también es un punto como clave en todo esto, es que es muy fácil hacer formas complejas, pero después hay que construirlas. Y este museo tenía, creo que pone por ahí, 15.000 hexágonos diferentes, ¿no? Por diseño han aplicado un patrón hexagonal al edificio y salían 15.000 piezas diferentes. No vamos a fabricar 15.000 piezas diferentes, tenemos que racionalizarlo de alguna manera. Y ahí es donde entra en juego también el diseño paramétrico, ¿no? El poder comparar diferentes soluciones para optimizar el diseño, optimizarla, en este caso más sería la fabricación, ¿no? Diferentes maneras de hacerlo, el ratón espero que se vea, en las que aplicando unas reglas, resulta que hay solapes entre piezas, y eso no puede ser porque sería una colisión en la realidad. De otras maneras habría más separación entre hexágonos, también podría quedar feo, que no sea el diseño que estamos planteando, y al final se puede llegar a una solución en la que, no sé, igual con 50 tipos de hexágonos diferentes podemos cubrir toda la superficie siendo bastante fieles al diseño original, ¿no? También es una parte importante. Pero ahora, muy bien, ya sabemos qué es el diseño paramétrico o qué varias cosas pueden ser el diseño paramétrico. Ahora toca ver cómo se diseña paramétricamente, cómo nos metemos en este mundillo, ¿no? Y para ello lo más importante al final es conceptualizar algunas reglas en el diseño.
Me gusta este ejemplo que ya en la escuela me lo pusieron, estoy en Barcelona, que es cómo acotar un croissant, ¿no? Es un ejercicio que hizo en la escuela Enric Miralles y Eva Prats, que al final es qué reglas damos para poder volver a construir este croissant, ¿no? ¿Qué planos puedo dar yo a alguien para que pueda hacer, imaginémonos un edificio croissant, cómo lo puedo fabricar? Pues ya aquí no había herramientas paramétricas por el medio, pero había unas ciertas reglas para poder llegar a este fin. Y ahora, puestos a conceptualizar reglas, vamos a entretenernos un poco, a divertirnos un poco, y es cómo podemos conceptualizar las reglas de cómo hacer una hamburguesa, ¿no? Y al final, si sabemos hacer una hamburguesa y conceptualizar esto, lo traspasamos a geometría y sabremos diseñar paramétricamente. ¿Cómo haríamos una hamburguesa? Yo sé que tenemos una serie de ingredientes, que serían los parámetros, en definitiva, ¿no? Son cosas que pueden variar. Y a partir de estos ingredientes empezamos la receta, que una receta se puede hacer como un conjunto de pasos, que si los vas siguiendo uno a uno y en el orden adecuado, eso es importante, llegarás al resultado que esperas, ¿no? A poder comértela. Pues se pica la carne, el resto de ingredientes también, voy rapidito aquí, se salpimenta, se pone en un bol, necesitamos alguna máquina, alguna herramienta que nos permita amasar todo esto, ¿no? Mezclar todo esto bien, pues en este caso es la mano, pero podríamos inventar la herramienta para hacer esto, ¿no? O sea, hay partes en el diseño paramétrico que nos puede llevar a la fabricación o a crear una herramienta para hacer un proceso. Bueno, les damos forma y al final las metemos en una sartén, las freímos y tenemos nuestras hamburguesas. Perfecto. Pero esta conceptualización de reglas, ¿cómo lo podemos hacer de una manera diferente que podamos interpretar paso a paso? Pues al final puede ser con un diagrama de flujos, ¿no? En el que tenemos unos parámetros y unas herramientas, los ingredientes que están en azul, las herramientas que están en naranja, y al final obtendremos lo que se le llama un output, un resultado. Pues es lo mismo. A partir de la carne, necesitamos una picadora de carne que es la pique, puede ser a mano, puede ser con una herramienta. Necesitamos algo que corte el resto de elementos, algo que lo mezcle todo junto, pero vemos cómo hay un flujo de datos que va, en este caso está representado de izquierda a derecha, pero entendemos que están pasando una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, para hacer una línea, al final lo que necesitamos es una manera de hacer una línea puede ser tener dos puntos, que son 6 coordenadas X y Z, ¿no? Por pares, que si trazo una línea entre esos dos puntos tengo una línea. Si modifico las coordenadas, las X, las Y y las Z, al final estaré teniendo una línea diferente, un resultado diferente. Bueno, es una manera de conceptualizar estas reglas y así las podemos entender en el mundo geométrico, ¿no? Arquitectónico. Un ejemplo de esto, que a mí me gustó mucho cuando trabajamos en este proyecto, que esto es de 2014-15, son las estaciones del metro de Doha. Claro, están construyendo una línea nueva, no es hacer una estación con una forma rara, es darle un lenguaje arquitectónico a las estaciones que va a tener el metro de Doha. Que esta es una de las que hicimos, la foto de la izquierda es una foto, es la realidad construida, en la derecha tenemos un modelo, no sé si es de esta estación o una similar, porque está el puente en otro sitio. Y al final lo que crearon es un lenguaje paramétrico, podemos decir, tanto para el exterior como para el interior. Vemos que hay semejanzas y todos son estaciones diferentes. ¿Cómo se puede hacer esto? Teniendo muy claro cuál es la receta. Esto había un estudio de arquitectura y un estudio, de hecho, que lo que hizo es crear la receta para hacer cualquiera de las estaciones que iba a haber en esta línea de metro en Doha. Y la receta pasaba por definir cuáles eran los parámetros y los tipos de geometría que se necesitaban para hacer una estación. Pues era crear una serie de curvas con unos puntos de control, unos puntos de apoyo, que si los íbamos modificando con unos parámetros, unos porcentajes, nos podían dar diferentes versiones de esta receta, al final, ¿no? De este resultado. Y también tenían pues cosas que se pueden hacer y cosas que no, excepciones. Tú en una receta también puedes decir, oye, el ajo no lo dores, tienes que ponerlo a la misma vez que pones la cebolla, yo qué sé, cosas así, ¿no? Puedes poner excepciones. Más sobre lo mismo, era un documento que eran como 500 páginas de cómo hacer todos los elementos dentro de una de estas estaciones.
¿Qué es lo importante de esto? Que al final todos estos parámetros y maneras de construir, lo que hacíamos era encapsularlos en un botón, una herramienta que hacía bóvedas, que hacía columnas, que hacía luces, que hacía cualquiera de los elementos que teníamos. Fuimos todo este conocimiento que estaba puesto en un manual, lo condensamos en botones que a partir de pues, unas polilínea en la parte inferior, una polilínea en la parte superior y el tipo de geometría que queríamos crear te hacía la superficie. Genial. Ahora, siguiendo con la diversión, sabemos diseñar paramétricamente, ¿no? Tenemos la receta, pero para mí también es muy importante optimizar los resultados de esa receta, ¿no? La receta que hemos hecho de la hamburguesa de antes, ¿es la mejor hamburguesa la que va a salir de esa receta? Pues no lo sé. ¿Qué hizo Ferran Adrià en el Bulli? Pues probar hasta dar con la mejor receta posible para una hamburguesa. Pues en vez de poner 1000 gramos de carne, 3 dientes de ajo, un huevo, no sé cuántos, pues un poquito menos de carne, pero más ajo, pero menos huevo, pero no sé, es ir probando hasta que lleguemos al resultado de la mejor hamburguesa posible. Pues ahora vamos a llevar esto también al mundo del diseño. Pongamos que hemos recibido en herencia una hectárea de terreno. ¿Cómo se llama el sitio este? ¿En Oleiro? ¿Es? Oleiros. Oleiros. Nos han dicho que es donde tenemos que comprarnos una casa en Coruña. ¿Sí? Por eso. Pues nos ha tocado en herencia, sí, por lo menos el terreno. Y ahora queremos un arquitecto, un diseñador, que nos ayude a hacer la casa que queremos. Pero tenemos unos parámetros, unos objetivos a los que queremos llegar. Este es el terreno, está dado, más o menos montañoso. Y requisitos de cliente, nuestros requisitos son, primero, quiero que esté lo más alto posible, ¿no? Es algo que me apetece, ya que tengo todo el terreno, quiero estar muy alto, para tener buenas vistas, etc. Pero también he estado viendo unas casas que he visto en un acantilado en Santa Mónica, que me ha gustado el concepto, por lo tanto, si quiero tener una casa aterrazada o escalonada, tiene que estar en un sitio con mucha pendiente. Pues también eso es un requisito. Y son un poco antagónicos, ¿no? Pues si estoy en la mayor altura posible, ese punto es totalmente horizontal, ¿no? A lo alto de la montaña. Para que tenga pendiente tengo que estar justo en el sitio contrario. Y la tercera que digo, ya que me ha tocado esta herencia de la hectárea, yo desde mi sillón del sofá quiero ver cuanto más pueda de mi hectárea, mejor, ¿vale? Cuanto más visibilidad tenga de mi parcela, de mi solar, mejor que mejor. Vale, pues ahora os doy el problema como arquitectos, a los asistentes, probad a hacerlo en casa, es decir, ¿cuál es la mejor ubicación para mi casa? Pues aquí empezamos a dudar, ¿no? Si no tenemos herramientas paramétricas, al final tendremos que ir un poco, no al tuntún, sino tomar una decisión que no sabremos si es la mejor decisión posible en base a estas reglas. Yo puedo, siguiendo con el ejemplo, una casita del Monopoly, creo que queda bien para ponerla aquí. Si es la mayor altura posible, es fácil, ¿no? Viendo las curvas de nivel, tal como estamos acostumbrados, es fácil llegar a ver cuál es el punto con la mayor elevación, con la mayor altura. En este caso, a 27 metros. Pues puede ser que esté por aquí, ¿no? Con estas medidas. Bien, pero si me voy a mirar ahora cuál es el punto de mayor pendiente, que es donde están las líneas, las curvas de nivel más juntitas, pues resulta que está, en vez de estar por aquí, está en esta esquina de allá. Ese es el punto donde voy a poder hacer mi casa más aterrazada o más escalonada. Perfecto. Vale. Ahora, ¿cómo mezclo esas dos cosas? Claro, aquí con diseño paramétrico es relativamente sencillo ver en un mapa de calor cuáles son las zonas que están más altas y que tengan mayor pendiente. ¿Cuáles serán los parámetros? Para la altura es fácil. La coordenada Z de cada uno de los puntos de mi solar, ¿no? La que tenga la Z más alta, ese es el punto de más elevación. Mayor pendiente, la que el ángulo con la vertical sea el mayor posible, ¿no? Está claro. Pues ahora, si multiplicáramos esos valores, podríamos tener un elemento que nos referencie tanto la Z, la elevación, como la pendiente. Por lo tanto, este diagrama de colores se podría obtener de esa manera. Pero claro, ahora he puesto ahí mi casita del Monopoly, pero a lo que empiezo a comprobar qué porcentaje de mi parcela veo, que esto también es un ejercicio que hacerlo a mano es complejo, veo que solo veo el 25% de mi parcela.
O sea, pues estoy, el 75% no lo veo. Ese tercer parámetro ya estamos empezando a penalizar. Pues lo que toca es utilizar, creo que se verá, herramientas que nos permitan optimizar resultados, ¿no? Una vez que tengo la receta con mis parámetros, ¿no? Yo lo que hago, en este caso, ahora lo veis, lo voy a poner en marcha, es que yo voy a tener un punto encima de la superficie que voy a controlar su coordenada X y su coordenada Y, ¿no? Su coordenada X en esta dirección y su coordenada Y en la otra dirección. Entonces, yo puedo hacer que aquí haya 1.000.000 de puntos. Y en ese 1.000.000 de puntos, esa retícula, voy a comprobar sus valores para cada uno de esos puntos. Si lo tengo que hacer a mano, no acabaría en la vida, ¿no? No voy a comprobar 1.000.000 de posibilidades. Es lo que nos pasa si no utilizamos herramientas paramétricas. Pero el ordenador sí que lo puede hacer por mí. Y de hecho hay algoritmos que nos permiten incluso no pasar por ese 1.000.000 de resultados, ¿no? Ir yendo directamente a encontrar el mejor resultado posible en cada iteración hasta converger en el mejor de todos. Para que lo veáis esto en funcionamiento. ¿Sí? Y aquí está moviendo la casa por todos los puntos de mi solar y comprobando cuáles son la altura, la pendiente y la visibilidad, el porcentaje de visibilidad. Así, poco a poco, vamos probando en todos. Vamos a ponerlo por ahí. Y va encontrando... Aquí. Vale. Hasta que llegamos a un punto en el que, ya estoy casi al final de la optimización, este es un problema sencillo. Puede haber muchas más variables y hacer esto mucho más complejo. Pero en una elevación de 23 metros, con una pendiente de 46 grados, en este caso, hay una visibilidad del 35%. Este, con los 3 parámetros, es el mejor sitio posible. Después ya se lo enseñaremos al cliente y dirá, uy, pero es que en este lado, si ponemos también el asoleamiento, pues ya no me vale, tengo que cambiar el sitio, ¿no? Si los vientos del norte aquí me afectan, empezamos a añadir más parámetros y más parámetros, por lo tanto, hay que ir mejorando el algoritmo, ¿no? Para que al final sea lo que necesitamos. A ver, salimos aquí. Vale. Y ahora, un aviso, un warning, después de todo lo que os he comentado. Es algo que veo mucho, ¿no? Que las herramientas no pueden ser el diseño, ¿vale? En cuanto tenemos un cuchillo, puede servir para matar o puede servir para cortar un chuletón esta noche, ¿no? Entonces, con las herramientas tiene que pasar un poco parecido. Nosotros tenemos un montón de herramientas que hemos usado de toda la vida, el cartabón, la escuadra, compás, me sale ya, sí, compás, estaba yo con el inglés. Y desde hace años han empezado a salir un montón de herramientas digitales que nos pueden ayudar en este proceso, pero son herramientas que nos ayudan a diseñar. Las herramientas no son el diseño, ¿vale? Eso es el importante. Un ejemplo de esto, pues ya me diréis si os parece igual o no, hay una herramienta, una manera de fabricar, de construir, que se llama el waffle, que es, si yo necesito hacer la subestructura para una superficie así, imaginaos que es un techo, como abovedado en un restaurante, una manera de construir sería hacer una retícula, y hay herramientas que es directamente le das una superficie y te genera esa retícula con todos los encajes para poder machiembrarlo, ¿no? Para poder encajar las vigas en un sentido con las del sentido contrario. Esto hay herramientas que sirven ya para esto. Perfecto, estamos resolviendo un problema. Lo que no me gusta tanto a mí, y puede ser personal, es hacer de la herramienta el edificio, ¿no? Pues este es el parasol de Metrópol, parasol de Sevilla, que al final es, dada una superficie, aplicar directamente la herramienta, porque tengo el botón, ¿no? La he visto y directamente la aplico, y al final hay muchos encuentros y maneras de hacer que igual no es la mejor manera de construir este elemento, ¿no? A base de, igual que una estructura tridimensional metálica, se puede construir más ligero y más eficiente. Es una manera de, pues, utilizar, a mi entender, utilizar el cuchillo para el mal y no para el bien. Y de la misma manera, ahora tenemos herramientas digitales, muy bien. Antes teníamos martillos, lápices y demás para construir. Claro, yo de esa misma manera yo puedo conceptualizar y decir, oye, ¿y por qué con un martillo no hago un edificio, ¿no? Si lo utilizo para hacer edificios, ¿por qué no el edificio es el martillo también?
Y esto me sirve para darle el pie a Roberto para que siga con la parte de inteligencia artificial. Esta imagen ha sido hecha con inteligencia artificial. La última slide me parece que será de caveats, ¿no? De precauciones en el uso de las herramientas. Yo ya os he dicho algunas precauciones con el diseño paramétrico y una puede ser esta, ¿no? Todo es posible, pero hay que usarlo con conocimiento. Ciertamente las herramientas no deberían ser el diseño, pero afectan, ¿no? Nos afectan como diseñamos, ¿no? Y si hablamos de herramientas, hoy en día hay una que se oye muchísimo, que es el ChatGPT, ¿no? Inteligencia artificial, y creo que conviene que charlemos un poco sobre ella, ¿no? Pero antes de eso me gustaría hacer un pequeño desvío. No sé si veis, si se alcanza a ver la diferencia que hay entre la parte izquierda y derecha de esta imagen. Esta imagen es una imagen de una compañía que se llama Magnific AI, que básicamente tú le subes una imagen a una determinada resolución y ella te la escala, ¿no? Te la hace más grande, le añade detalle. Un poco como hacían en Blade Runner, ¿no? Decían computadora, ¿no? Ampliar, ¿no? Computer enhance, ¿no? Que decía así, parece como se lo inventaba. Realmente esta tecnología parece magia porque se inventa los píxeles de una forma increíble, ¿no? Traigo esta historia porque, aparte de que bueno, nos pueda servir como arquitectos, nos pueda servir el hecho de tener una imagen a una baja resolución y que de una forma mágica o automágica se incremente su detalle, es una historia también, creo que, de éxito y un poco de aviso, ¿no? Esta Magnific AI es una compañía que fundaron dos paisanos míos murcianos, sin ningún tipo de inversión en marketing, sin ningún tipo de inversión en programadores, y que la han vendido 6 meses después de la fundación por 10 millones de euros a Freepik, que es otra compañía mucho más grande que se dedica a dar servicios o a dar contenido a diseñadores gráficos. Es un caso fundamental porque con esto la tecnología de la inteligencia artificial vamos a ver cada vez más, no digo que sea algo que ocurra todos los días, pero vamos a ver cada vez más casos de éxito, servicios que están, digamos, creados por personas que trabajan casi solas, ¿no? Es decir, compañías que no necesitan de grandes fuerzas, de grandes masas de trabajadores para funcionar, ¿no? Pero hay que desmitificarlo, ¿no? Porque realmente, como decía, no sé si era Clark, ¿no? Dice, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Es decir, aquí esto parece magia porque no entendemos, ¿no? Lo que parece claro es que todas las grandes empresas del mundo tecnológico se han lanzado como locas a lanzar su propia tecnología de inteligencia artificial. Y además parece que lo hacen con el mismo diseñador gráfico, ¿no? Porque les ponen todo como esta cabeza cibernética, medio humana, medio informática, robótica, y van lanzando sus modelos de inteligencia artificial o de chatbots conversacionales, ¿no? Es decir, está el de Google, de Gemini, o Meta, que ha presentado varios últimamente, ¿no? Pero bueno, la tecnología más conocida hoy en día en términos de este ámbito es, con diferencia, ChatGPT, ¿no? Es decir, no sé si podéis levantar la mano en la sala los que hayáis o los que utilicéis ChatGPT de manera más o menos habitual. Y los que lo hayáis utilizado al menos una vez. ¿Todos habéis utilizado una vez? ¿No? Bueno. El caso es que hay miles de aplicaciones que hablan o que dicen que son de inteligencia artificial, ¿no? Miles, ¿no? No voy a decir millones, pero miles. Debe haber como unas 4.000. Y para cuando acabemos esta charla, pues a lo mejor hay como unas 5.000, porque salen como setas, ¿no? Hay decenas de aplicaciones de inteligencia artificial que surgen casi cada día, ¿no? Y muchas de ellas orientadas al ámbito del diseño. Las más relevantes hoy tienen que ver o bien con la generación de imágenes a partir de entradas de texto, una descripción, ¿no? Una descripción y entonces nos genera una imagen, o bien aquellas que tienen que ver con la conversación, es decir, que a partir de una pregunta o de una declaración nos devuelven un resultado, ¿no? del tipo que sea. Eso es sobre todo el caso de ChatGPT, que es lo que se conoce técnicamente como un modelo de lenguaje grande, un Large Language Model, ¿no? LLM. Si lo veis por ahí, LLM significa un gran modelo de lenguaje. Es importante hacer como una pequeña clasificación de trabajo de lo que es la inteligencia artificial, o dejar claro, ¿no? La inteligencia artificial es todo aquello que parezca, todo aquel sistema que parezca humano. No hay mejor definición, porque a poco que nos pongamos técnicos o que nos pongamos exquisitos o específicos, fallamos, ¿no? Es decir,
aquello que si parece humano, es humano. Es un poco como lo del test de Turing, ¿no? Si alguien parece inteligente, debemos convenir que es inteligente. Es decir, no hay diferencia entre parecer inteligente y ser inteligente, ¿no? Con un número suficiente de preguntas. Si vamos un poquito más allá, podemos decir, oye, es una combinación de informática y un conjunto de datos que facilitan la resolución de problemas, sin preocuparnos demasiado de las reglas que hay detrás, que es la clave, ¿no? Es decir, Francho nos ha contado cómo podemos buscar el mejor lugar de una vivienda generando una conceptualización del problema a base de 3 parámetros relacionados entre sí, haciendo una búsqueda en 2 dimensiones, etc. Francho ha trabajado con las reglas y con los parámetros. Cuando esas reglas o parámetros son demasiado complejos de gestionar o directamente somos demasiado vagos como para intentar entenderlos, podemos recurrir al mundo de inteligencia artificial para resolver los problemas asociados. Entonces, si vamos a, digamos, a la hora de entender los parámetros básicos de la inteligencia artificial, podemos hablar de su anchura, ¿no? La inteligencia artificial a la que nos enfrentamos es fundamentalmente estrecha, es decir, está muy pensada para un determinado tipo de problemas. Es verdad que conversar con una inteligencia artificial da mucho juego, porque puedes preguntarle muchas cosas, pero no puedes decirle, oye, ¿cuál es el mejor restaurante? Vale, pues hazme un pedido o tráemelo o ráscame la espalda, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial sirve para hablar con ella, en el caso de un chatbot, para hacer imágenes, pero no es general, que sería el otro concepto, ¿no? Inteligencia artificial general, que es algo que le puedes pedir cualquier cosa, bien sea en el ámbito informático y, bueno, hay empresas trabajando en el ámbito de la robótica para llevar esa inteligencia al mundo físico. Si hablamos de la profundidad, podemos diferenciar entre aquellas inteligencias que entienden sobre un problema en base a procedimientos que están más o menos claros, es decir, que crean modelos más o menos claros al respecto de cuál es la predicción del precio de la vivienda, cuál es la predicción del precio, o sea, de la evolución del clima. Son modelos de inteligencia artificial, pero que siguen unos parámetros más o menos entendibles por sus creadores. Pero si vamos a lo que se llama la inteligencia artificial profunda o el aprendizaje automático profundo, lo que se generan son modelos, son, digamos, un entendimiento que los creadores no saben cómo funciona, ¿vale? Es decir, tienen indicios, pero que no son capaces de entender en toda su dimensión. Por eso se habla de profundo. Es el caso, pues, de ChatGPT, está basado en un modelo de aprendizaje automático profundo, porque se ha leído todo Internet y ha construido una consciencia que no se puede entender salvo preguntándole cosas concretas, pero no puedes explorarla. Luego están los usos. Los usos fundamentales son 2. Están los de reconocimiento y clasificación, es decir, entender que esta foto es de una matrícula o entender que esta foto es de una persona cruzando una calle y por tanto hay que parar el coche, o clasificar, pues separar, ¿no? Es decir, oye, esto que veo aquí es un dinosaurio o es un tío disfrazado de dinosaurio, ¿no? Es decir, hay cosas muy diferentes. O sea, es importante porque si vas en un coche y se te cruza un dinosaurio, es importante reconocerlo, que no es lo mismo que si te cruza un tío disfrazado de dinosaurio, ¿no? La reacción puede ser diferente. Y luego está la predicción, que es lo que nos tiene locos ahora mismo, que es los modelos que permiten, en base a unas entradas y en base a un aprendizaje previo, predecir o generar respuestas que nos resultan útiles o interesantes. Y luego están los métodos. Los métodos tampoco no me voy a poner muy técnico, simplemente que tenéis que entender que toda inteligencia artificial está basada en un aprendizaje previo. Ese aprendizaje puede ser supervisado, en el cual un ser humano u otra inteligencia artificial le ha dado información, le ha contado, ha dicho, oye, esta foto que ves es de un dinosaurio, esta foto es de un tío disfrazado de dinosaurio, esta foto es de un ciclista subido en bici y esta foto es de un ciclista llevando la bici, empujando la bicicleta, ¿no? Eso quiere decir que la máquina genera una consciencia con datos que están etiquetados. Puede ser que la máquina genere la consciencia con datos que no están etiquetados. Por ejemplo, si entráis en Google Noticias, Google Noticias nos ofrece noticias porque infiere patrones o infiere importancias a partir de datos que no están explícitamente declarados, ¿no? Es decir, pues entiende, por ejemplo, que si una noticia aparece en muchos periódicos a la vez, se vuelve relevante. Nadie le dice, oye, esta es relevante, sino simplemente lo infiere a partir de tener muchísima información. Y luego hay inteligencia artificial semisupervisada, donde hay una cierta intervención, bien de un ser humano, bien de otra inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el aprendizaje, y esto, insisto, esto lo cuento porque creo que es importante para desmitificar y entender dónde nos puede llevar las diferentes tipologías o los diferentes casos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una inteligencia artificial, para serlo, tiene que entrenarse, tiene que aprender. Para aprender tiene que reconocer o tiene que procesar muchísima información. De hecho,
leerse Internet implica leerse muchísima información. Entrenar un modelo para generar imágenes a partir de texto implica leerse muchísimas bases de datos de imágenes que estén más o menos etiquetadas. Es un ejercicio muy costoso computacionalmente, a menos que lo hagamos con pocos datos, entonces en tal caso seguramente el modelo que obtenemos no sea bueno. Una vez que se ha leído, lo que hacen las inteligencias artificiales es generar un modelo. Un modelo no entendido como el 3D que hacemos en los arquitectos, sino entendido como una abstracción de una realidad que es difícil de describir paramétricamente, con palabras, pero que a nivel matemático pues, es posible, ¿no? Y es ahí donde reside la complejidad y el interés de estas tecnologías. Una vez que ese modelo existe, se le pueden hacer consultas en forma de predicciones, consultas en forma de clasificar, ¿no? De darle nuevas entradas para que nos devuelva una información. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Yo tengo aquí una tabla de coches con su marca, su modelo y el volumen, o sea, el volumen de su motor en centímetros cúbicos, el peso y una tercera columna con las emisiones de CO2. Lo que podemos hacer es generar un modelo que nos relacione, en este caso, en 2D, nos relacione dos variables, dos parámetros, el volumen del motor, es decir, la cilindrada, y las emisiones. Si pintamos en una gráfica, en las abscisas, perdón, en la X pintamos la cilindrada y en la Y pintamos el CO2, tenemos pues, una especie como de nube de puntos a la cual podemos hacer pasar o a conformar una recta. Esa recta sería nuestro modelo, es decir, hemos modelado la relación entre cilindrada y CO2 con una recta. Puede ser un modelo quizá demasiado burdo, pero se utiliza muchísimo, es lo que se conoce como regresión lineal. Lo que hacemos a posteriori es decir, vale, ahora que tengo ya mi modelo, ya he entrenado, es decir, he entrenado el modelo, lo he creado a base de leerme un montón de datos que tengo de fabricantes, voy a intentar predecir qué emisiones de CO2 tendrá un Toyota Aygo donde la cilindrada son 1000 centímetros cúbicos. Bueno, pues a partir de ahí busco, pongo en X 1000 centímetros cúbicos, lo llevo a la recta y me da un CO2, que son 99 gramos por kilómetro. Claro, esto es muy simple, es decir, obviamente no interviene únicamente la cilindrada, interviene la aerodinámica, interviene el peso, interviene la tipología o sea, si tiene ciertas tecnologías. En 2D solo puedo tener una coordenada, ¿no? Solo puedo modelar con la cilindrada, pero imaginaos llevarlo al 3D o al 4D o llevarlo a un número infinito de dimensiones. Puedo crear esa línea de infinitas dimensiones, un plano, una superficie, que me acabe creando mi modelo. Bien, pues esto, llevado al extremo, es lo que hacen los sistemas de aprendizaje supervisado, ¿no? Es decir, en el cual hay mucha información de entrada que ayuda a generar un modelo que después podemos consultar. ChatGPT no es más que un modelo en el cual lo que se hace es que se predice cuál es la siguiente cadena de texto más probable cuando hay una entrada. Entonces, cuando tú escribes una pregunta relacionada, por ejemplo, con cómo hacer una hamburguesa, en función de todo lo que se ha leído, es capaz de encontrar, o sea, digamos, es capaz de predecir cuál es la siguiente palabrita, el siguiente trozo de texto que debe salir. Entonces, sería estos serían los outputs, ¿no? Es decir, para cada trozo, ¿no? Para cada trozo, ChatGPT va encontrando cuál es el siguiente trozo más probable y nos devuelve una frase completa, o un texto, o un párrafo, o una tabla, lo que sea, ¿vale? Pero es un modelo predictivo, generativo, que está basado en haberse leído todo Internet, en haber generado un modelo y, dado una pregunta, nos encuentra el trozo siguiente más probable, ¿vale? Si le preguntas cómo me llamo, la respuesta va a ser, pues no lo sé, ¿no? Es decir, lo más probable es que te diga no lo sé, no va a buscar, porque es un modelo que ha estado, lo que se conoce en el argot, alineado, es decir, un modelo que ha estado manoseado para que no sea sexista, para que no sea xenófobo, para que no haga ciertas cosas que no esperamos de alguien con el que conversamos. Bien, estas tecnologías de crear modelos en base a información estructuradas, supervisada o no, tienen múltiples aplicaciones en nuestro mundo, ¿no? Es decir, la aplicación más directa que podemos imaginar como arquitectos es la generación de imágenes a partir de texto. Hay aplicaciones como Midjourney o DALL-E que son muy conocidas. Si no los habéis probado, os animo a que hagáis una prueba. Hay aplicaciones dentro, por ejemplo, de la suite de Adobe para edición de imágenes que ya permiten seleccionar una zona y eliminarla,
que para que quede muy bien, o seleccionar una zona y ampliar y añadir imagen, ¿no? Se lo inventa porque se ha visto muchas imágenes parecidas a la tuya y es capaz de hacer una propuesta que encaje bien, ¿no? También esto se está viendo mucho en el mundo del vídeo, es decir, el vídeo es más complejo que la imagen, pero no tan complejo como un entorno 3D, ¿no? Es decir, es un poquito más complejo y se está viendo mucho avance en relación a modificación de caracteres, sincronización de caras o de personajes con un nuevo texto, cambio de lo de los deepfakes, ¿no? Cambio de cabezas o cambio de aspectos. Yendo un poco al sector, a ejemplos más propios de nuestro sector, pues traemos algunos para que esperamos que sean útiles. Uno que nos parece que está muy bien es el de Veras, donde a partir de un boceto, a partir de una imagen simple de un modelo, pues nos puede generar diferentes opciones muy rápido con una calidad que da el pego, ¿no? Es decir, quizás no es súper fotorrealista, pero que como está basada en multitud de imágenes más o menos fotorrealistas, pues sí que nos puede servir, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un caso personal, es decir, yo como arquitecto hago poco, pero este es el portal, la planta baja de mi casa, ¿no? El portal de mi casa. Entonces hice un pequeño modelo en Revit, un modelo sencillo, no me quería liar, porque esto es algo que hago fuera de horas, que hago para mis vecinos. Hice un pequeño modelo en Revit. Teníamos el modelo de cuando hicimos la reforma de la casa y a partir de este modelo haces una vista en Revit sencilla, y se la das a Veras y le dices, oye, esto quiero hacerlo con unos aplacado de madera, suelo de mármol, ¿no? Lo describes y Veras te devuelve tu imagen, ¿no? Digamos, el portal de tu casa o el descanso de tu casa te lo devuelve con esta calidad. Hay un poco de retoque posterior, algún artefacto había ahí, pero esto es lo que sale directamente de aplicar esa descripción a una imagen de referencia. Este es otro ejemplo que sale también de Veras, y esto es muy rápido, obviamente. No hay que ser un experto del Landscape o del 3D Studio Max ni del V-Ray para tener esto, simplemente una imagen de referencia que puede ser AutoCAD, podría ser incluso un dibujo, como veremos a continuación, un dibujo a mano, o si tienes un modelo, pues una vista axonométrica o cámara dentro del modelo. Para que veáis la comparativa, ¿no? Es decir, bueno, claro, tú vas con esto a un cliente que lo has hecho en una hora, como mucho, y bueno, en mi caso, pues convences, ¿no? Otro ejemplo, esto lo ha preparado Francho, pues a partir de un boceto, que puede ser podemos convenir si está hecho a mano o está hecho con el ordenador, si es una especie como estilizado de un modelo de Revit, pero se lo puedes dar a la máquina y decir, oye, conviérteme esto a una imagen real, ¿no? Es muy potente, obviamente, ¿no? Es decir, para los que sepáis dibujar bien a mano, que no es mi caso, pues seguramente sea una herramienta muy potente que os permite incluso saltaros el modelado 3D completamente, ¿no? Otro ejemplo también muy valioso, quizá más en el día a día de la práctica, es todos los temas relacionados con la interpretación de normativa o de pliegos, ¿no? Un caso claro aquí, Francho, si quieres cuéntalo tú, es decir, ¿qué has hecho aquí con ChatGPT? Sí, es para poder poner un ejemplo que toque a Coruña, por lo menos, que aquí estamos dando la charla. Me he descargado la ordenanza municipal de zanjas de Coruña y le he hecho una pregunta, le he entregado el PDF y además podemos entrenar más a el enorme modelo de lenguaje, ¿no? Le damos un PDF para que se lo lea y que nos pueda dar respuestas en base a este PDF que le hemos dado. Y aquí le he preguntado cuál es la profundidad mínima, no sé si la sabéis o no, la profundidad mínima para una tubería de gas por la calle, pero me ha dicho que es 0,6 metros en la acera y 0,8 metros en el resto de los casos. Me he ido a leer el PDF después a ver si era cierto o no y lo he buscado y en una tabla aparecía ese dato. Ni siquiera en párrafo, ha sido capaz de interpretar que esa tabla está relacionada, ¿no? Que las dos columnas querían decir algo. Bueno, a ver, obviamente hay que revisar, ¿no? Hay que revisar, los modelos de lenguaje se equivocan, siempre dan una respuesta, ¿no? A veces la respuesta es no sé, pero eso es porque han estado correctamente alineados. Pero es muy potente, sobre todo en estudios pequeños, para cuando queremos abarcar más, puede ayudarnos muchísimo, ¿no? Un ejemplo que yo he hecho, esto lo he hecho yo, es un resumen de un pliego al cual nos presentamos hace poco y le he pedido, oye, haz un resumen de los aspectos económicos del pliego. Tú le entregas el PDF y te hace un resumen
bastante potente, ¿no? Bastante útil. Dices, oye, estos son los parámetros principales del concurso, los plazos que tienes, las garantías. Digo, vale, pero dime también cuál es el aspecto más clave o más crítico de este proyecto, ¿no? Que en nuestro caso, bueno, esto lo ha clavado porque nos pasó esto. Dice, oye, el punto más crítico es que aquí piden un perfil súper concreto, ¿no? Piden que tiene que haber un ingeniero informático con 10 años de experiencia en haciendo gemelos digitales. Y digo, ostras, pues esto a lo mejor no lo cumplimos, ¿no? Este punto. A ver, en este caso ha acertado con lo que nos pasó a nosotros, que era el punto más que nos costó más de cumplir el pliego. Pero es muy potente porque muy rápido, sobre todo si eres un estudio pequeño, no tienes mucho tiempo, no hay un equipo de administración o un equipo de ofertas, muy rápido te ha dicho dónde está el riesgo y te permite decidir si vas o no vas al concurso, si inviertes o no tiempo en ello y el resumen es muy potente, ¿no? Otro caso de uso que para mí me resulta muy importante es vamos a una feria, en esa feria o un congreso y en esa feria por lo que sea ves que hay un listado de empresas que van a participar. Claro, ese listado puede ser muy grande y quieres entender a cuáles de ellas deberías atacar si quieres vender tus servicios, ¿no? Claro, esto es un listado de un evento en Estados Unidos, yo no conozco muy bien el mercado, quiero entender de todas estas empresas, que de verdad no conozco ninguna, bueno, a lo mejor hay Comsi y AEDAS, pero del resto ninguna, aparte de Acciona, quiero entender si son empresas de diseño, contratistas, si son fabricantes, si son subcontratistas, si son dueños, desarrolladores, promotores, operadores, ¿no? Y digo, oye, te doy esta lista, por favor, clasifícamelo entre las diferentes tipologías que te canto, ¿no? Intenta encajar en esta clasificación que te doy. Claro, me sale esta lista y digo, ostras, súper potente porque ya sé, para mi sector, para mí lo importante son los clientes finales, ¿no? Los desarrolladores, los promotores, pues ya sé de todas estas a cuáles tengo que atacar. Y luego, por favor, dime en qué estado de Estados Unidos está su cuartel general, ¿no? Para saber si me queda cerca de donde voy a ir, ¿no? Entonces, bueno, esto, que es un trabajo muy complejo, si lo tienes que hacer a mano, lo tienes que hacer uno a uno, aunque tengas internet, esto ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Y no tiene nada que ver con el diseño, tiene más que ver con la práctica, con limpiar datos, con la gestión comercial de nuestro estudio, ¿no? Ahora bien, ¿cómo conectamos las dos cosas? Estamos cerrando ya, ¿no? La sesión para que tengamos algo de tiempo de preguntas, ¿no? ¿Cómo conectamos las dos cosas, ¿no? Como os he dicho al principio, el diseño paramétrico nos ayuda a resolver problemas cuando las reglas son explícitas, ¿no? Cuando las reglas, las relaciones son explícitas y cuando las podemos construir y podemos generar diferentes iteraciones o diferentes encarnaciones de ese problema aplicando esas reglas, ¿no? Mientras que la inteligencia artificial nos ayuda, sobre todo cuando no entendemos las reglas, cuando lo que tenemos es un montón de datos, pero no somos capaces de generar un modelo nosotros, entonces se lo damos a la máquina lo entiende y le preguntamos cosas. Bien, ¿en qué casos vemos que puede haber una combinación de ambas, siendo en cierto modo un poco antagónicas o yendo en direcciones contrarias? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con trabajar con sistemas complejos en los que el texto o la imagen es un modo valioso de entrada. Por ejemplo, pues el que hace un cálculo de estructuras puede relacionarse con su modelo de estructuras usando un modelo de lenguaje, ¿no? Usando ChatGPT. Si sois capaces de expresar vuestro proyecto de estructuras o vuestro proyecto de instalaciones en forma de texto, podéis utilizar ChatGPT para interaccionar con él, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito de un conocido que es Diego, que usa ChatGPT para generar archivos de Sofistic a modo como de asistente, ¿no? Entonces, cuando le cambian algo del proyecto no tienen que modelarlo, simplemente le dice, oye, este pilar se ha movido, aquí te paso las nuevas coordenadas, reconstruye el modelo y calcúlalo. Esto lo hace con ChatGPT, le genera un archivo de cálculo para Sofistic y lo corre en Sofistic, y es una mezcla muy interesante de diseño paramétrico, que ocurre en la parte de Sofistic, e inteligencia artificial. Otro ejemplo es cuando el diseño paramétrico solo llega a cubrir ciertos casos, ¿no? Solo llega a cubrir ciertos problemas. Entonces hay que hacer pequeñas cajas negras que resuelvan problemas que son muy concretos, muy difíciles de parametrizar, pero que sí que forman parte de un problema más grande paramétrico. Un caso que nos parece muy valioso es el TestFit, donde a partir de una serie de parámetros urbanísticos, de parámetros de ubicación, se genera un modelo para calcular ubicaciones, pero hay ciertas partes del proyecto, sobre todo lo que tiene que ver con la distribución de viviendas, que no es tan paramétrico. Entonces ahí entra en juego una inteligencia artificial y es muy valioso. Entonces vemos dos casos, ¿no? El caso de utilizar inteligencia artificial para
para interactuar con modelos paramétricos, y el caso de combinar inteligencia artificial con modelos paramétricos para resolver problemas endiabladamente complejos, pero a la vez que aún mantienen cierto nivel de parametría, ¿no? Entonces, bueno, avanzando ya para terminar, creemos que es importante hacer ciertas puntualizaciones, ¿no? La inteligencia artificial tiene verdaderos retos por delante. Un primer reto es la falta de datos. En el mundo 3D, en el mundo de los arquitectos, estamos todavía lejos de poder tener el botón proyecto que nos haga el proyecto en 3D, ¿no? Es decir, podemos tener botón pues, que nos haga la memoria, que nos haga un cierto cálculo, pero el botón que nos lo haga todo, entendiendo una realidad 3D compleja como es nuestro entorno, todavía cuesta. Entonces, no hay modelos que conozcamos que permitan, que trabajen en 3D del mismo modo que lo hacen los modelos de generación de imágenes, ¿no? Todavía no tenemos eso todavía no está. Y es verdad que en muchos ámbitos faltan datos, es decir, en muchos ámbitos de la práctica, ¿no? A poco que te metas con ChatGPT y le hagas preguntas un poco complicadas, verás que falla más de lo que uno esperaría, ¿no? Puede que haya datos, pero que no estén correctamente etiquetados, es decir, seguramente escaneos 3D, por ejemplo, de edificios, de infraestructuras, puede haber muchos, pero su correcto etiquetado para entrenar inteligencia artificial que pueda generar un modelo BIM automáticamente, me lo invento, este sería un caso de uso interesante, todavía falta, ¿no? Es decir, se está trabajando mucho, pero el nivel de complejidad es muy superior al de las imágenes, ¿no? Es decir, no es que sea un poco más complejo, es que generar un modelo 3D a partir de una nube de puntos es súper complicado, es varias veces más complicado generar una imagen a partir de un texto. Entonces, no tenemos información suficiente ni suficientemente etiquetada porque requiere intervención humana. Y entonces, bueno, hay granjas de trabajadores que están etiquetando datos en imágenes y en textos, pero no todavía en el mundo 3D, ¿no? Además, tienen costes computacionales elevados, al punto que las grandes compañías están construyendo auténticas, armadas de centros de datos para todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Además, lo están haciendo en lugares poco previstos. En España, por ejemplo, tenemos muchos centros de datos por nuestra posición geográfica dentro de Europa y respecto al Atlántico, ¿no? Porque somos como el punto de conexión de los cables submarinos, hay una energía que en principio es barata porque hay mucha renovable, pero estamos viendo clientes nuestros que están construyendo data centers en lugares alejados de la población, donde la latencia es lo de menos porque están, y donde hay energía barata, quizá no muy renovable, porque están buscando entrenar modelos de todo tipo para uso de inteligencia artificial. Entonces, el coste computacional del siguiente modelo es muy elevado. Por ejemplo, creo que estaba viendo antes que entrenar el modelo de Google, que es Gemini, había costado como unos 100 millones de dólares en costes de tanto de infraestructura como de energía. 100 millones de dólares es un montón de dinero que casi ninguna corporación se puede permitir, ¿no? Además, ocurre una cosa, es que tú a un modelo de inteligencia artificial no le puedes preguntar por qué ha hecho algo. No lo sabe, no es consciente. No hay consciencia detrás. Entonces no le puedes preguntar, oye, ¿por qué me has dado esta respuesta? Esto es casi filosófico, ¿no? Porque nosotros no nos conformamos con que nos den la respuesta, muchas veces también queremos entender qué hay detrás. Y esto todavía es un reto, la explicabilidad de las respuestas, ¿no? Obviamente hay retos de privacidad personal, porque toda la información que subís a ChatGPT, a menos que estéis pagando la versión Team o la versión Enterprise, esa información se la queda ChatGPT y la usa para mejorar su modelo. O sea, hay que tener cuidado, porque hay que tener cuidado con lo que subís, ¿no? Con lo que se sube, hay que tener cuidado con las imágenes que cargáis, porque además si os leéis los términos de servicio seguramente estéis renunciando a digamos, estáis cediendo esa información para su uso, para entrenar, para validar, para control de calidad. Y esto, claro, en el mundo empresarial es muy importante, ¿no? Quizá no os vayan a robar un proyecto, pero sí que perdéis el control, ¿no? Es decir, cuando subís un proyecto vuestro a ChatGPT, no tenéis el control de a dónde va a acabar, ¿no? No lo sabéis, ¿no? Y los términos de servicio básicamente dicen que le estáis dando control absoluto sobre lo que estáis subiendo, ¿no? Obviamente hay riesgos asociados. El riesgo es el sesgo, es decir, el sesgo entendido como que cuando se entrena un modelo, se entrena con la información que hay disponible. Si esa información no es completa o no es una representación suficiente de la realidad, las respuestas tendrán un sesgo, ¿no? Era muy curioso cómo hace unos años habían entrenado en Amazon unos modelos para selección de perfiles, selección de personal, y
para hacer entrevistas, y los modelos eran tremendamente machistas, ¿no? Pues porque los datos de partida estaban basados en información que era fundamentalmente masculina, ¿no? Había como los datos que se usaban estaban basados en que había muchísimos más programadores que programadoras, y eso generaba que las preguntas y el modelo era mucho más machista de lo que uno esperaría, ¿no? Las inteligencias artificiales son muy malas diciendo no lo sé, entonces tienden a fliparse, tienden a alucinar, ¿no? Y entonces es muy importante ser capaces de detectar cuándo se están flipando, no cuándo están alucinando, porque no te van a saber decir por qué, ¿no? Es decir, el otro día jugaba con mi hijo, tengo un crío de 3 años y medio, en la que estábamos jugando a encontrar palabras que se puedan decir de 2 sílabas, que puedas decir, pues no sé, casa y saca, ¿no? Casa y saca, caso y saco, ¿no? Entonces buscabas palabras de ese tipo. Estuve preguntando a ChatGPT que me dijera palabras de este tipo y era incapaz, era un problema que no se había enfrentado y era incapaz, y me decía palabras que no existían. Y decía, vale, pero oye, asegúrate de que son palabras de la RAE. Sí, toma una lista, y se inventaba las palabras. Y decía, oye, pero que esto no es de la RAE. Entonces estaba claramente alucinando porque no estaba siendo capaz de aplicar las reglas, ¿no? La autenticidad también es un problema, porque si damos por bueno todo lo que nos dice, ponemos el riesgo de que nos creamos cosas que son falsas. No entro a valorar todo el tema de fake news, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con uso indebido. El caso hace poco del colegio donde había unos chavales habían hecho imágenes pornográficas con fotos de sus compañeras, que fue algo como muy sonado. Es muy difícil de ponerle puertas a este campo, ¿no? Y rápidamente, como decía Francho, la herramienta se puede utilizar rápido, muy pronto de forma indebida, ¿no? Esto puede tener un impacto social en el empleo y obviamente puede tener un impacto. Esto no somos ajenos a ello, pero si entendemos que la inteligencia artificial está basada fundamentalmente en la estadística o en el aprendizaje de una serie de datos y en que tiene que haber unas preguntas concretas y unas preguntas válidas, veremos que el riesgo para los arquitectos no es tan elevado, ¿no? Si además eso lo juntamos con el hecho de que trabajamos en un mundo 3D muy complejo, con multitud de informaciones no bien estructuradas, no bien definidas, yo diría que estamos razonablemente a salvo frente a esta posible psicosis de nos van a dejar sin trabajo, ¿no? Obviamente, si tu valor está en saber encontrar la normativa de Zanjas de La Coruña, si es este el valor de tu trabajo, pues estás fastidiado. Pero creo que nadie aquí basa su trabajo, basa el valor que aporta a sus clientes únicamente en entender la normativa, sino en responder con un diseño adecuado, equilibrado a esa normativa, ¿no? Entonces, bueno, puntualizando, y para acabar, la inteligencia artificial es cualquier cosa que no sea humana, ¿no? Pero que parezca humana. No busquéis una definición mejor, porque no la vais a encontrar, ¿no? En el sentido de esta definición suficientemente operativa. Esa inteligencia está basada en un aprendizaje. Ese aprendizaje es automático, ¿no? Es un aprendizaje que puede ser profundo, supervisado, no supervisado, pero que es a la inteligencia artificial el equivalente a nuestra educación, ¿no? Nuestra educación formal, nuestra educación en el día a día. Entonces, no hay inteligencia artificial sin ese aprendizaje, sin esos datos de partida. Todos los modelos de inteligencia artificial implican que haya la creación de un modelo, esa recta, ¿no?, que me permitía predecir las emisiones a partir de la cilindrada. Ese modelo llevado a las n dimensiones es la base de la inteligencia artificial y es lo que permite hacer una pregunta y obtener una respuesta, una predicción o generar una nueva imagen, ¿no? Entonces, la calidad de esa respuesta depende en gran medida de la calidad de los datos de entrada y de la calidad de la pregunta. Por eso hoy en día se habla mucho del ingeniero de prompts, ¿no?, que es el ingeniero que pregunta, que es capaz de hacer que el modelo responda, ¿no?, y genere esa imagen o ese texto que nos interese, ¿no? Los modelos necesitan muchos datos, muchos datos, y esto está al alcance de muy poca gente, ¿vale? Lo que sí que hay ahora una gran oportunidad, con el caso que os contaba antes de Magnific AI, de encadenar múltiples modelos y ponernos al servicio del gran público. Pero entrenar un modelo de inteligencia artificial es algo muy costoso y que requiere una gran infraestructura informática y una cantidad ingente de datos, ¿no? Y luego es importante entender que los sistemas de inteligencia artificial son muy malos diciendo no lo sé. Se inventan las preguntas, se inventan las respuestas, siempre dan una respuesta, ¿vale? Entonces esto, bueno, también los invalida para multitud de situaciones en las que un arquitecto pues sigue siendo tremendamente válido, ¿no?
Me gusta acabar con esta frase diciendo, oye, la mente humana no es, como ChatGPT y similares, un torpe motor estadístico de comparación de patrones, que se atiborra de cientos de terabytes de datos y extrapola la respuesta convencional más probable o la respuesta más probable a una pregunta científica. Por el contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente e incluso elegante que opera con pequeñas cantidades de información. No busca inferir correlaciones brutas entre puntos de datos, sino crear explicaciones. Dejemos de llamarlo inteligencia artificial y llamémoslo por lo que es: software para plagios. Es un poco quizá polémico, ¿no? Porque no crea nada, sino que copia obras existentes, de artistas existentes, modificándolas lo suficiente como para escapar a las leyes del copyright. Sirva como de llamada de tranquilidad para aquel que piense que se va a quedar sin trabajo por la IA, y que os anime a entender un poco más cómo funciona, ¿no? Y veréis que es muy potente para cuestiones donde nosotros personalmente vemos poco valor añadido, ¿no? Es decir, el valor de listar en una tabla la tipología de cliente o de encontrar un dato en un pliego, hombre, es importante, pero no debería ser la base de nuestro trabajo. Y sin más, y habiéndonos ajustado al tiempo, ¿no? Que tenemos algo de tiempo, por si hay preguntas o dudas, cuestiones que queráis comentar y que esperamos poder responder. Quería preguntar si hay gente que ya está escribiendo código para que esa programación visual que se hace para parametrizar elementos arquitectónicos, si ya hay gente escribiendo ese código o realmente se le puede pedir a ChatGPT o a otra herramienta de inteligencia artificial para generar esos modelos paramétricos. Sí, es un caso de uso que nos encontramos, ¿no? En la oficina. Nuestros programadores usan mucho ChatGPT, les ayuda mucho. Nuestro socio, que es el director técnico, está un poco nervioso porque piensa que a veces se pierde un poco la visión de conjunto de la arquitectura y un poco se piensa menos. Pero también estamos viendo, digamos, usos que tienen que ver con generar esos modelos paramétricos, definiciones de Dynamo, definiciones de Grasshopper, pequeños scripts para hacer cosas en Python dentro de Revit, que se utiliza mucho ChatGPT para hacerlo. Y ese luego es un superpoder, ¿no? Pero bueno, es un superpoder que hay que entender, ¿no? A mí no me sirve mucho el que usa ChatGPT sin saber lo que está copiando, ¿no? Hay que entender de código. Claro, pero por ejemplo, ahora mismo, en Dynamo, uno de los principales problemas, el aprendizaje, no tenías muchos ejemplos para aprender, digamos. Entonces, si tú le pides a ChatGPT que te cree un código para hacerme esto, esto y esto, tú puedes llegar a comprobar y puedes llegar a entender mucho mejor cómo funciona esos inputs que mete, ese código que hace, que tú igual de otra manera, o viendo un vídeo por ahí, no serías capaz de llegar a comprender. Entonces, mi pregunta va también un poco en ese aspecto, es decir, ¿lo veis como algo que puede llegar a ser didáctico? De hecho, con la nueva versión de ChatGPT, la 4o, que ahora es gratuita y tiene más alcance, se puede subir documentos, que es el ejemplo que hemos visto antes, también han mejorado un chat conversacional, o sea que ya no le escribes, tú le vas haciendo preguntas. Y lo están utilizando ya para, por ejemplo, aprender idiomas, para que sea tu profesor de inglés. Ya no necesitas tener a alguien que le pagas 20 euros la hora para tener una conversación en inglés, la puedes tener directamente y pedirle, eres tú el que dices qué tipo de profesor quieres, ¿no? Oye, cada vez que diga una palabra mal, me paras. O no, déjame acabar la frase y cuando la acabe, entonces ya me corrige lo que haya hecho mal. Entonces, se va a poder, ya se está empezando a utilizar así. Para nosotros, o sea, sí te diría que no soy súper consciente del impacto que está teniendo, o sea, no tengo métricas del impacto que tiene en mi equipo el uso de ChatGPT, pero sí que lo vemos, o sea, sí que es algo que está aceptado, con unas precauciones, ¿no? con unas precauciones de qué información subes, qué validación tienes que tener de lo que estás escribiendo, ¿no? De lo que estás usando, pero desde luego nos ayuda muchísimo, ¿no? Es decir, hace que el equipo de desarrollo, por una parte, tenga el equipo de desarrollo, el equipo que escribe, que programa en Dynamo, en Grasshopper, que tenga como un compañero, ¿no? Que le ayuda a entender, eso desde luego, ¿no? Nos ayuda mucho. Pero no queremos que sea sustitutivo de otro tipo de formación, otro tipo de enfoque más de entender la estructura de la programación, la estructura de los problemas, ¿no? Es decir, ChatGPT, ya digo, es estrecho en el sentido de que no entiende bien el problema. Tienes que guiarle en una conversación, tienes que explicarle muy bien el problema, ¿no? Y el ser humano
o al menos los arquitectos con los que trabajamos, tienen que tener una visión más amplia de esos problemas. Hola, ¿qué tipo de habilidades o skills creéis que se van a potenciar con el uso de la inteligencia artificial y aquellos que van a decaer y ya van a ser más irrelevantes? Bueno, yo todo lo que tenga que ver con ordenar, encontrar datos que están escritos en alguna parte, parece que, no sé si será irrelevante, pero luego se acelerará muchísimo con esto, ¿no? Entonces, hay mucha gente que vive de mover información, ¿no?, de diferentes silos, moverla de un sitio a otro. Esto creo que lo va a hacer mucho más fácil y mucho menos relevante. Los temas de marketing relacionados con el contenido, estamos viendo, creo que pronto se arreglará, ¿no?, pero estamos viendo como muchísimo contenido generado en ChatGPT. Hay partes en documentos que hoy en día no tiene sentido que las escribas tú, ¿no?, las puedes escribir con ChatGPT. Yo creo que no es tanto... O sea, no creo que sean habilidades completas o profesiones, sino habilidades que son muy particulares de lo que hacemos en el día a día, de momentos concretos, que eso sí que se van a eliminar. Yo creo sinceramente que no sobra ningún arquitecto por ChatGPT, o por ChatGPT o por este tipo de modelos. Creo que lo que va a hacer es que nos va a dar un superpoder. Otra cosa es que seamos capaces de aprovecharlo, ¿no?, y de cobrarlo y de ganar el dinero que nos merecemos usando esas tecnologías, ¿no? Pero que el cliente va a saber, oye, yo no te puedo pagar por hacerme 50 opciones cuando sé que lo haces con veras, ¿no? Lo que te pago es porque me ayudes a que mi proyecto cueste lo que tiene que costar, ¿no?, y vaya bien ahora. Entonces, todo lo que tenga que ver con un análisis, un uso de datos en bruto, creo que eso va a perder un valor tremendo, porque ya lo hacemos con ChatGPT o con otras inteligencias artificiales. ¿Y qué tipo de habilidades o tareas se van a ver potenciadas con la inteligencia artificial? Todo lo creativo, porque al final porque se alimenta, ChatGPT se alimenta de la creatividad de los seres humanos, toda la que hemos acumulado en estos años, ¿no? Toda la que hemos acumulado hemos expuesto en Internet. Todo el que sea creativo creo que sigue teniendo, va a ser todavía más importante, ¿no? Porque todos estos modelos mezclan, componen, recomponen, regurgitan sobre la base de algo que ya se ha creado. Pero cuando tú ves un vídeo hecho con ChatGPT, o sea, con vídeo hecho pues con Sora, ¿no?, con el modelo, es muy difícil que te emocione, porque está basado en cosas que ya has visto, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que el que es creativo, diría que va a ser mucho más importante que lo que ha sido hasta ahora. Si es capaz de hacer que su tiempo de creatividad se multiplique, porque se quita horas de tareas tediosas gracias a esta tecnología, pues igual la fórmula es maravillosa. Se me ha hecho muy cortito la exposición, ojalá pudierais estar hablando muchísimo más tiempo, ¿no? La pregunta es volviendo un poquito para atrás, ¿no? Y pensando en mucha gente que le hablas de diseño paramétrico y de repente empieza a imaginarse unas arquitecturas pues llenas de imágenes no controladas o de formas, cuando al revés, para mí el diseño paramétrico es control total, ¿no?, sobre toda la información que lleva un modelo. La pregunta es, en base a vuestra experiencia, ¿cómo os plantearíais o cómo le diríais a un estudio de arquitectura que está trabajando en CAD, está dando sus primeros pasos o sus segundos pasos, o bien con Revit, con BIM, con cualquier herramienta, ¿cómo le diríais, oye, empieza a tomar contacto con el diseño paramétrico, ¿no? Apóyate un poquito en él para mejorar el desarrollo de tus proyectos? ¿Cuál sería ese camino que a vosotros os parece conveniente, ¿no?, para realizar? Bueno, al final hay una cosa, de hecho hay una slide que al final he quitado, y es lo friki que queramos ser todos, ¿no? O sea, si no tienes un poco de chispita dentro por querer cambiar la manera de trabajar y diseñar de una manera diferente en el día a día, al final es muy complicado dar el paso en ninguna dirección, ¿no? Estoy tan ocupado con la imagen esta de un carro con ruedas cuadradas, ¿no? Estoy tan ocupado haciendo las cosas de esta manera que no me vengas con tus rollos del diseño paramétrico. Entonces, yo creo que al final es en base a, por ejemplo, a mí me pasa, en base a ver a gente que hace las cosas de una manera diferente y dice, oye, si te pica la curiosidad, vas a querer investigar sobre cómo narices lo está haciendo esa persona. Y al principio estoy con la otra pregunta, ¿no?, que la barrera de entrada
pues tener un profesor que te enseñe de esto, ¿a quién le pregunto? ¿No? ¿Cómo empezar? Y pues como hemos empezado todos, al final cuando empezamos nosotros en esto, no había un YouTube donde aprender Grasshopper o Dynamo y demás. Era pues peleándote. Ahora tenemos la gran suerte de que ya la comunidad en Internet es enorme como para poder arrancar, y al final es perderle el miedo. El último proyecto que hemos hecho de diseño paramétrico es un proyecto de poner arquetas, que es la cosa menos sexy del mundo. Entonces, hay muchas oportunidades, más allá de hacer estadios, me parece como que es una entidad, o sea, como una categoría aparte para el diseño paramétrico. El diseño paramétrico de instalaciones es algo espectacular, brutal. Es decir, el diseño paramétrico de trazados, de bandejas, tubos, de una ingeniería pequeña de instalaciones que quiera ser más eficiente, tiene muchas oportunidades para mejorar el diseño, para mejorar su forma de trabajo aplicando diseño paramétrico. Arquitectos, pues todo lo que tiene que ver con fachadas no de este tipo, fachadas sencillas, de muro cortina o de ciertos despieces, todo lo que tiene que ver con mobiliario, es decir, son caldos de cultivo muy fértiles para aplicar el diseño paramétrico, ¿no? Obviamente hay diferentes maneras de enfocarlo, si es más formalista, si es más de reglas, o sea, que el arquitecto que sea como cuadriculado, que lo vea todo en concepto de reglas, se lo pasará súper bien con el diseño paramétrico. Quizá alguno que es más laxo en ese sentido le cueste más pillarlo, pero allá donde haya una regla, una serie de relaciones que se puedan hacer explícitas, sea poniendo arquetas o haciendo el último museo, ¿no? Es decir, ahí puede haber mucha aplicación de diseño paramétrico, ¿no? Entonces es verdad, digamos lo que dice Francho, que puede intimidar para empezar, pero Excel es la primera herramienta de diseño paramétrico, ¿no? Es decir, tú cambias una casilla y todas las demás se actualizan, ¿no? Pues llevar eso al ámbito del AutoCAD o del ámbito del BIM es ya un primer paso en diseño paramétrico, ¿no? Entonces, bueno, y si se le hace muy complicado, pues que nos llamen, es decir, que les echamos una mano, pero sé que las escuelas hacéis... en las escuelas, ¿no? Aquí en Coruña pues hacéis esfuerzos por formar a los alumnos en ello. Sé que desde el colegio pues también se está fomentando la formación. Tiene que hacer un clic. En el momento que hace ese clic de ostras, esto ahora lo puedo hacer con diseño paramétrico, ¿no? Puedo aplicar ciertas reglas y ganar tiempo o asegurar la calidad, ahí ya no hay vuelta atrás. Los estudios que lo abrazan, sea para hacer cosas muy espectaculares o cosas muy básicas, luego no vuelven atrás, ¿no? Porque normalmente no es que se ahorren contratar a alguien o que ahorren dinero, simplemente que dan un producto de mayor calidad, y con eso creo que es suficiente. Bueno, yo voy con una pregunta un poco más práctica. Yo, por ejemplo, estoy más interesado en trabajar con madera. Entonces quería saber si hay algún flujo de trabajo que conozcáis o una serie de programas a utilizar que ayuden al diseño y al cálculo estructural pues con este material, o si hay distintos flujos de trabajo por materiales o no, porque a lo mejor... Sí. Sí. Al final hay incluso másteres específicos de arquitectura, de estructura y arquitectura paramétrica en madera. Al final, enlazo un poco con mi presentación, si tienes clara la receta de lo que quieres hacer, lo puedes volcar en un modelo que lo haga por ti, ¿no? Si sabes cómo se comporta la madera, el diseño, cómo es una unión, si tú sabes parametrizar, sabes la receta de cómo hacer una unión en madera, puedes decirle al ordenador que la haga por ti. Y eso, bueno, tiene dos campos, ¿no? Aquí enganchamos con el CLT. O sea, tienes la construcción de estructuras paramétricas de madera, que es mucho por donde investigar y puede ser muy divertido. Y por otro lado también tenemos clientes que están trabajando con CLT, ¿vale? Con madera laminada, prefabricada, y lo que están haciendo es, a partir de un modelo de Revit, por ejemplo, que todos los despieces se hagan automáticamente. Tú tienes unas reglas de juego de tamaño máximo de panel, donde tienen que estar las juntas, las cosas importantes, y de ahí lo que están haciendo ya, a base de mucha programación, las reglas son muy complejas, pero es que de Revit pueda pasar directamente a la máquina de corte, a CNC o lo que sea, que va a cortar cada panel para después colocarlo. O sea que es muy vasto y hay mucha gente ya trabajando en ello actualmente.
Hola, os leo dos intervenciones que han llegado en remoto. Bueno, primero Ana Cocho, que manda un saludo desde Londres y dice: con placer verte por mi tierra. Y Carlos, que hace una pregunta, dice: muy interesante todo. Uno de los problemas del día a día desarrollando proyectos con parametrización es que al momento de desarrollarlo no siempre se tiene toda la información del proyecto a mano. Y como has dicho, se vuelve difícil alimentar la inteligencia artificial para hacer el todo en uno, desde información que no se recopila hasta algún cambio de opinión, etc. Claro, vamos, es un apunte súper interesante. Creo que tiene, o sea, yo no quiero aquí sentar cátedra, a nosotros nos ha pasado que hemos sido súper entusiastas de la parametrización, hemos hecho modelos gigantescos que luego, pues, si el arquitecto con el que trabajamos o el cliente cambia de idea, se vuelven obsoletos. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre qué cosas son valiosas de parametrizar y qué cosas claramente deben mantenerse en el ámbito de lo manual. Eso, yo diría que eso es un arte, o sea, ese equilibrio entre hasta dónde llega mi parametrización, mi automatización y dónde me mantengo en el ámbito de lo claramente humano, es algo que la experiencia nos lo ha dado a nosotros y que, bueno, pues es normal que la gente se entusiasme, ¿no? Se entusiasme con la tecnología y luego se dé cuenta de que a lo mejor ha matado moscas a cañonazos, ¿no? Que quizás no era tan necesario. Yo solo diría a la persona que lo ha dicho que le animo a que siga, ¿no? Que gane más experiencia y que seguramente será capaz de encontrar ese punto de equilibrio. Y ahí una receta que no suele funcionar es dividir, ¿no? Dividir el problema en 2 o en 3, y hay veces que el problema, si lo intentas resolver completamente en un modelo paramétrico o en algo más tecnológico, es endiabladamente complejo, y a veces con que una pequeña parte la mantengas manual, el problema se vuelve súper sencillo, súper sencillo, ¿no? También hay veces que si lo intentas hacer todo en una misma herramienta, la herramienta te limita, como un poco conectándolo con Francho. Es decir, el caso del proyecto de Doha, del metro de Doha, nos llegó porque la ingeniería con la que trabajábamos, en ese caso era Sener, un proyecto hace casi 10 años, lo puedo contar. Sener trabajaba con Autodesk y Autodesk intentaba resolver todo el problema en Dynamo, en su tecnología, ¿no? Y nos llamaron porque estaban a 2 semanas de la entrega, no tenían los viaductos, no tenían el acabado, no lo tenían hecho. Entonces nosotros dijimos, bueno, este problema podemos hacer hasta aquí en Dynamo, pero si hacemos este trocito en Rhino, que es una herramienta que Autodesk nunca te va no te va a recomendar porque no es suya, lo podemos resolver, ¿no? Entonces el resultado fue que un script que era infumable, era muy complejo, lo resolvimos en un día, hicimos todo el proyecto, ¿no? En un día, de verdad, toda la geometría del proyecto lo hicimos en un día porque dividimos el problema en 2, mantuvimos una pequeña parte manual y el resto fue mucho más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que te da la experiencia y que te da el hecho de enfrentarte muchas veces a esta tipología de problemas. En cualquier caso, creo que siempre es buena esa estrategia de, oye, no pasarnos, no entusiasmarnos demasiado con la tecnología, porque al final siempre podemos hacerlo a mano, ¿no? y aportar, ¿no? El ser humano aporta, ¿no? En estos procesos, ¿no? Gracias a Francisco y a Roberto por esta sesión y sobre todo por iluminarnos sobre las posibilidades de tanto el diseño paramétrico como la inteligencia artificial. Y además iba a haceros una pregunta antes, pero no la he hecho porque ya la habéis respondido, y es muy gratificante ese mensaje de tranquilidad que transmitís a los colegiados, porque hay un pánico y una especie de psicosis sobre que vamos a desaparecer por culpa de la inteligencia artificial. A ver, si el trabajo es medir, o sea, leer normativa y ubicar zanjas, sí. O sea, el que viva de eso va a desaparecer, pero creo que no le pasa a nadie eso. Sí, pero yo he ido en reuniones de la Comisión de Inteligencia Artificial del Consejo de Arquitectos que nos van a hacer todo. O sea, que la inteligencia artificial va a ser más listo que el ser humano, va a contextualizar mejor, va a entender mejor un entorno, va a entender mejor a un cliente. Entonces yo creo que no va en esa línea, sino es como un asistente que nos da unos superpoderes, que nos potencia todavía más como arquitectos. Sí que es cierto que yo creo que hay que aprovechar, tenemos que aprender, formarnos y utilizarlo, pero sin miedo a que desaparezcamos y nos volatilizemos. Entonces, bueno, sin más, comentar que la siguiente sesión va a ser en el Colegio de Arquitectos de Madrid, con el cual estamos colaborando en estas sesiones. Será físicamente, todavía decidiremos la fecha y el sitio exacto, pero será en Madrid. Y bueno, muchas gracias por venir hasta aquí, hasta Galicia. Ha sido un placer. Un placer y hasta la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias. Gracias.